Bien, vamos a hacer un ejemplo de un problema en el que nos dicen que tenemos que elegir un motor y la reductora para lo siguiente. Tenemos una masa de 500 kilos que la queremos subir a un 1,5 metros por segundo de velocidad. Bien, eso significa que si nosotros vamos de la carga hacia el motor, ¿vale? Vamos a ir calculando potencias y vamos a ir buscando parámetros que nos ayuden a elegir el motor. Para empezar, con los datos que tenemos, el peso, la fuerza que tenemos aquí en la masa serán los 500 por G. Vamos a suponer que G es aproximadamente 10, luego tenemos 5000 newtons a una velocidad de 1,5 nos da una potencia en la carga de 5000 por 1,5, 7500 vatios. ¿Qué significa eso? Pues que al menos tenemos que ir a buscar un motor que tenga esta potencia, si no más. Pero desde luego, si el rendimiento de la polea es 1 y el rendimiento de la reductora también es 1, tendremos que la relación de potencias desde la carga hasta el motor directamente con un motor de 7500 vatios ya tendríamos. Si no, ¿qué tendríamos que ir haciendo? Pues ir calculando el pasar de la polea a la reductora y al motor teniendo en cuenta esos rendimientos de cada parte. Bien, como digo, vamos a suponer que es 1, entonces vamos a coger un motor que vemos en las especificaciones que nos dice que tiene una potencia útil de 8000 vatios con un rendimiento de 0,85. Con estos datos, ¿qué tenemos? Bueno, pues la potencia que nos dan siempre es potencia en el eje. Y con el rendimiento lo que tendríamos sería la relación entre la potencia mecánica en el eje por la potencia absorbida. Necesitamos algún dato más. Vamos a suponer que la tensión de alimentación son 200 voltios, la tensión nominal. No hace falta que nos den más porque la potencia en el eje son 8000 y la potencia absorbida nos daría los 200 por la corriente de armadura el rendimiento, con lo cual un posible problema sería daros el rendimiento, como veis, potencia y voltaje, y que de aquí tuviéramos que sacar la corriente. Bien, por otro lado, lo que tenemos ahora es mucho cuidado de que esta corriente, ¿vale? Si la tenemos fijada con la potencia mecánica, sabemos que la potencia en el eje es el par en el eje por la velocidad en el eje. Con lo cual, tenemos que hacerlo de tal manera que, sabiendo la velocidad, podamos sacar el par y la corriente la constante. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos dar? Pues que, por ejemplo, este motor funciona a 10.000 RPM, con lo cual la velocidad en el eje serán esas 10.000 revoluciones por minuto multiplicado por 2pi y entre 60, lo que da unas 1047,2 radianes por segundo. Ahora que tenemos la velocidad en radianes y tenemos la potencia, de aquí podemos calcular el par en el eje. El par en el eje únicamente será la potencia que nos han dado mecánica de 8000 partido la velocidad de 1047,2, lo que nos dará un par aproximadamente de unos 8. Que habíamos dejado por calcular la corriente. Si volvemos al cálculo, tenemos que pasamos la corriente al otro lado y nos queda 8000 entre 200 y partido el rendimiento, y eso nos da 47, vamos a poner 1, redondeando mucho, amperios, ¿vale? Luego nos da una potencia absorbida de, multiplicado por 200, unos 9411,7 vatios. Esta sería la potencia absorbida, ¿vale? Bien, vamos a seguir calculando a ver qué tenemos, ¿vale? Que si tenemos este par, qué reductora necesitamos, ¿vale?
para subir la carga. Vale, como vamos a querer, ya tenemos el par en el eje, nos falta el par en la reductora, pero podemos calcular el par en la polea. Para ello vamos a suponer que el radio de la polea son unos 20 centímetros, o 0,2 metros. Eso significa que de los 5.000 newtons que teníamos antes, el par en la polea serán los 5.000 por 0,2, o lo que es lo mismo, nos va a dar 1.000. Luego tenemos aquí 1.000 newtons metro. Vale, si yo tengo en la polea 1.000 newtons metro y sin embargo en el par del eje tengo 7,64, ¿vale? Necesito una reductora que lo que me haga sea pasar a los 1.000 newtons a partir de los 7,64 que tengo. Luego 1.000 entre 7,64 nos da una reductora de unos 130,89. Vale, y con esta reductora realmente arreglamos el tema de la velocidad. Vamos a comprobarlo. Teníamos unos radianes que eran de 1047,2. Luego, si aplicamos para calcular la velocidad de la polea, la velocidad en el eje partido la reductora que acabamos de calcular, tendremos lo siguiente. Nos daría una velocidad en la polea de 8 radianes segundo. Y esto pasado a velocidad lineal serían los 8 por los 0,2, que nos da 1,6 metros por segundo. Lo sí que hemos podido diseñar con este motor, ¿vale? Pues el poder elevar los 500 kilos a una velocidad que no es 1,5, porque fijémonos que hemos supuesto un motor con una potencia nominal de 8.000 vatios, que es algo superior a la requerida, que era de 7.500, ¿vale? Por último, podríamos calcular la resistencia del devanado teniendo en cuenta el par en el eje, la corriente de armadura, porque el par en el eje es la corriente de armadura por la constante de par. De aquí sacamos la constante de par para poder calcular la fuerza contraelectromotriz, porque si no, de la expresión tensión de armadura, corriente de armadura por resistencia más fuerza electromotriz, no podremos sacar la resistencia. Entonces, paso a paso, lo que vamos a calcular sería primero la constante de par, que sería el par de 7,64 entre la corriente de armadura de 47,1, que nos da una K de 0,1622. Con esta K, KT, ya obtenemos también la K sub P y podemos calcular la fuerza contraelectromotriz como K sub P por la omega E que teníamos de antes. Y tenemos que con esos valores nos da una fuerza contraelectromotriz de 169,86. Esto en las condiciones nominales, porque estamos calculando el motor a su máxima, bueno, a su potencia nominal y demás, con lo cual ahora sustituyendo podemos calcular la resistencia de armadura, ¿vale? Como la diferencia entre las tensiones y partido la corriente nominal, y da una resistencia de 0,6339 ohmios. Si ahora calculamos el rendimiento como E partido por V, nos da los 169,86 entre 200, nos da ese rendimiento del 85%. Es decir, la fuerza contraelectromotriz, en este caso, en lugar de haber calculado la K, pero bueno, de esa manera veíamos cómo hacerlo a través de el par y la corriente, pues nosotros hubiéramos podido obtener, ¿vale?, la fuerza electromotriz directamente y luego calcular la R. Es decir, en este caso teníamos dos posibilidades, a través del rendimiento o a través de la K.
Pero acordaros que esta expresión del rendimiento normalmente la usamos solo en esta situación, en condiciones nominales, porque si no, la E depende de la velocidad y la V puede ser cualquier otro valor, lo cual indica que el rendimiento no es constante en el motor, no es constante. Esto es importante. Lo que es constante son las Ks, la Kt, la Ke y la resistencia del devanado.